¿Qué tal? Muchas bendiciones, bienvenidos hermanos a este su canal de Alex Apologeta Católico. Muchísimas gracias por su apoyo y quienes todavía no se suscriben, les invito por favor, todo corazón, que compartan y que se suscriban y activen las notificaciones de este su canal para que no se pierdan ninguno de mis videos que comparto con ustedes. Estaremos analizando una duda sobre la doctrina de algunos predicadores, algunos hermanos incluso católicos, ¿verdad? Que tienen estas interrogantes, que si los pecados intergeneracionales son doctrina católica o no son doctrina católica. Y estaré basándome en un video que hice con el padre Byron al respecto y precisamente tocamos este tema. Así que no se muevan de su lugar porque ya arrancamos. Y bueno, como les decía, es un tema controversial porque no es que muchos tengan la intención, yo no creo que sea la intención de muchos predicadores o de muchos que dan catequesis en las parroquias de querer dar una enseñanza equivocada. No creo que sea por ahí el camino, sino considero que más bien es una mala interpretación de esta doctrina, ¿no? Que se enseñaba, se enseñaba, por lo menos en algunas comunidades. Entonces, a ver, miren, el video que les voy a presentar es el siguiente. Aquí lo estoy realizando con el padre Byron, un gran sacerdote que por cierto le mando un fuerte abrazo y un saludo. Y compartimos una sección de preguntas y respuestas. Entonces ellos comentaban que si los pecados familiares se transmiten de generación en generación e incluso viéndolos como una especie de maldición, ¿verdad? Como si se heredara el pecado del papá hacia el hijo, o como si la mamá hubiera cometido un pecado y el hijo tendría que cargar ese pecado como herencia. Esa es una doctrina protestante porque ellos tienen una mala concepción, una mala visión de lo que es, pues obviamente el pecado original, porque todo tiene relación, ¿sale? Pero vamos a ver cómo lo explica el padre Byron y ahorita damos algunos numerales de catecismo. ¿Listos? Los familiares se transmiten de generación en generación hasta la cuarta y quinta. Bien, esto también está dentro de la interpretación tradicional de la Iglesia Católica, y esto tiene una explicación sencilla, ¿no? Entonces sabemos por el Evangelio que el pecado es personal, ¿no? Y el único pecado que se transmite, basándonos en el dogma del pecado original, es solamente el pecado original. Solamente el pecado original se transmite, ¿sí? Y aun cuando no tenemos culpa de ese pecado, sí soportamos o padecemos la pena. La pena es recibirlo, aun cuando no tengamos la culpa de haberlo cometido, ¿no? Esto así lo explica también Santo Tomás de Aquino sobre el pecado transferido al respecto del pecado cometido, ¿no? Hay esta distinción. Entonces la Iglesia Católica siempre ha visto el pecado original, el único transmitido, y el pecado personal está dentro del acto deliberado individual de cada individuo, ¿no? Con esto, cuando se habla de pecados transmitidos de generación en generación, no corresponde a la interpretación de el Nuevo Testamento o la interpretación cristiana. Hay que recordar lo siguiente, y eso es muy importante. Cuando viene Jesucristo, Él viene a traer la plenitud de la revelación. Y cuando se dice plenitud de la revelación... A ver, muchachos, aquí vamos a hacer una pausa. Es muy importante, considero lo que está explicando el padre, porque eso es cierto. Muchas veces por falta de formación, por falta de catequesis, de cursos bíblicos, muchos católicos, incluso ya siendo dirigentes de alguna comunidad, predicando en algunos lugares, en algunos centros, ¿no? Donde se reúnen para compartir ya sea Biblia o para compartir enseñanza. Me ha tocado presenciarlo, me ha tocado ver que afirman, ya no solamente es algo como que sea opinión de ellos, no, sino afirman que la iglesia enseña pues esto, ¿no? Que el pecado como que lo heredan, como si fuera una especie de maldición, algunos lo han llamado así,
de los padres hacia los hijos. Y eso no es doctrina de la Iglesia Católica, eso es una falsa enseñanza. Ahorita el padre acaba ya de explicar en breve que eso no es la visión que tiene la Iglesia ni del pecado original como lo entienden los protestantes. Esto es una doctrina que surge en la raíz protestante, porque ellos sí se la pasan diciendo que rompan estas maldiciones porque vienen de sus padres y entonces eso está mal, ¿sale? No es doctrina católica, es muy distinto cómo lo ve la Iglesia Católica y ya lo va a explicar, miren. Comenzó partiendo del pecado original, me parece un buen punto importantísimo. Viene a iluminar aquellos pasajes del Antiguo Testamento que estaban como mal entendidos, interpretados inclusive de una forma diversa, e inclusive Cristo vino a interpretar y hacer doctrina al respecto de pasajes que antes ni siquiera se tomaban en cuenta, como por ejemplo al respecto del Mesías. Para nada los judíos toman en cuenta el texto de Jonás, que es tragado por la ballena, por el cetáceo. Ellos no hacen referencia al Mesías. Sin embargo, cuando viene Cristo, él hace referencia al Mesías con ese pasaje, es decir, que Cristo ilumina de tal manera el Antiguo Testamento que hay pasajes que en la interpretación cristiana ya tienen un nuevo sentido. Algunos judíos inclusive hablan de que los pasajes del siervo doliente de Yahvé no hacen alusión al Mesías, pero con Cristo definitivamente ya la interpretación cristiana que ha venido a ser iluminada con la persona de Cristo, y en retrospectiva mirando todo el Antiguo Testamento, todo queda iluminado y entonces podemos entrar más claramente a estos, ¿no?, con la claridad de Cristo y tener una interpretación ahora cristiana, ¿sí? Atención, no somos judíos, somos cristianos. No nos quedamos con la interpretación del Antiguo Testamento. Tenemos la interpretación evangélica, la que vino con Cristo, que ilumina y abraza todo el canon bíblico. Entonces, este pasaje de que la culpa de los padres a los hijos, ¿no?, hasta la tercera, cuarta generación, entonces también hace alusión a esta interpretación nueva que trae Jesucristo. Le preguntan al respecto del ciego de nacimiento, está así por el pecado de él o de los padres, ¿no? Claro. Y entonces Jesucristo habla claramente, ¿no?, y hace ya una distinción sobre el pecado, que es algo personal. Y además viene a traer algo novísimo también para el judío, de que en ese tiempo se pensaba que alguien que tenía una enfermedad provenía justamente del pecado. Entonces él dice, no, más bien él está así para la gloria de Dios, ¿no? Entonces... Sí, este pasaje es una gran enseñanza porque precisamente le preguntaban a Jesús, tantas veces le hicieron preguntas para ver si él caía, para ver si él se contradecía, para ver si sabía o no sabía. Los fariseos lo pusieron a prueba tantas veces y también Jesús fue tentado en esa forma de hacerlo por parte de los fariseos. Pero me llama la atención este texto que me parece, si no mal recuerdo, que está en Juan 9, del 2 al 3, donde le preguntan, ¿quién pecó? ¿Fue el padre? ¿Fue la madre? ¿Fue algún tío? A lo mejor, ¿quién fue el que pecó para que este niño naciera así de nacimiento? Valga la redundancia. Y Jesús bien tranquilo le dice, no, eso no es así. Prácticamente es distinto ya en el Nuevo Testamento, como lo acaba de mencionar el padre Byron. Y estoy muy de acuerdo. Ya cada quien carga el pecado personal y cada quien va a dar cuentas de lo que uno hace, ¿sí? Recuerden que el catecismo nos habla de estos dos juicios. En el numeral 1021 nos menciona sobre el juicio particular que tendremos cada uno de nosotros después de la muerte, inmediatamente. Entonces ya lo que uno hizo o no hizo, digamos, ya quedó así y vamos a entregar cuentas personales con el juez, que es Jesucristo, que sería el primer juicio. Y luego pues ya el catecismo nos habla del segundo juicio, que sería a nivel universal, donde ya sería cuando venga en su gloria con los ángeles y se habla del juicio de las naciones. Pero sabemos que este primer juicio es de pecados particulares, cometidos por uno mismo y no por tus padres, mucho menos por tu vecino, mucho menos por otra persona. Pero ¿qué está pasando entonces? ¿Por qué hay predicadores que están diciendo que es una maldición y que hay que cargar eso y que ya basta de eso, hay que romper esas maldiciones? Porque lo entienden mal al confundirse en el texto del Éxodo. Miren, ya que tengo la versión Nácar Colunga, que nos viene a hablar en el Éxodo capítulo 34, en el versículo 8 y 9. Aquí está la confusión de muchos
hermanos que, digo, no por maldad, pero a lo mejor sí por mala interpretación, han dado una enseñanza errónea. Y dice, y mientras pasaba Yahvé delante de él, exclamó, Yahvé, Yahvé, Dios misericordioso y clemente, tardo a la ira, rico en misericordia y fiel. Escuchen, que mantiene su gracia por 1000 generaciones y perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero no los deja impunes, y castiga la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Cuando hay algunos que leen la Biblia y ven este texto de Éxodo 34, 8 y 9 que leímos, se confunden y dicen, ven, entonces si es verdad que cuando uno peca, o incluso sin haber pecado, ya cargamos esa herencia desde los antepasados. Eso es mentira. Como acaba de decir el sacerdote, eso se hacía en el Antiguo Testamento. ¿Pero por qué se hacía? Porque es una revelación progresiva. Es una revelación que va poco a poco, de un pueblo rebelde, de un pueblo duro, que a veces Dios tenía que ser hasta ese momento muy duro con ellos, a tal punto pues de lanzar esta advertencia. Si ustedes pecan, esto va a acarrear consecuencias, va a acarrear incluso que la paguen los hijos por el pecado de los padres. Porque Dios en esa revelación desde el Antiguo Testamento comienza a ir madurando a un pueblo que era, repito, muy rebelde. Y por eso ustedes verán que no solamente pasa con esto, pasa con otras cosas. Se les da el maná del desierto, pero eso no era el pan definitivo. ¿Hasta cuándo llega el verdadero pan? Hasta que llega Jesucristo en el Nuevo Testamento. Y nos trae su cuerpo y su sangre, el verdadero pan. Dice, mi carne verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Vamos a encontrar que, por ejemplo, ya para el Nuevo Testamento el domingo es el día del Señor y ya no es el sábado como era respetado por los judíos, a menos por los adventistas que dicen que hay que respetar el sábado. Y hay cosillas ahí que Él fue transformando para darles plenitud. Dice, yo no he venido a suprimir la ley ni a los profetas, vengo a darle cumplimiento. En esa revelación progresiva, estos textos pues quedan en el pasado, digamos, quedan ya atrás porque Jesucristo, como dice el Padre, viene a traer una revelación definitiva y trae lo perfecto. Entonces eso ya no se va a interpretar como se interpretaba en el Antiguo Testamento. Y no es que la palabra pase de moda, no es que eso como que lo arrancamos de la Biblia, no, sino más bien hay que ir en esta comprensión pedagógica de lo que el Señor trae desde Yahvé hasta el Hijo, que sería Jesucristo, que también es Dios y puede hacerlo. Por eso incluso vamos a ver que los mandamientos de la catequesis que tenemos hoy en día se parecen mucho a los de las tablas, pero no son los de las tablas, son similares a los de las tablas. Los que Cristo mencionó y rescata, pues esos se siguen quedando igual, pero hay unos que Él fue perfeccionando, porque Él es Dios y lo puede hacer. Recuerden que cuando le dice, sanó en sábado, que no saben que el Hijo del Hombre es dueño del sábado. Entonces Él lo hizo, lo hacía porque Él era Dios, Él es Dios. Trae una iluminación muy grande de toda la concepción judía para que luego pase a ser cristiana. Dicho esto, entonces tenemos que decir que la interpretación cristiana ha iluminado este pasaje de la generación que pasaba la culpa según el Antiguo Testamento, que también tiene que ver con la concepción que se tenía en ese entonces, y de la interpretación del pecado. Y entonces la iglesia dice, la interpretación que nos ha venido a traer Jesucristo es que si hay algo que se comunica de generación en generación, es solamente el pecado original y aquello que se puede decir como la propiciación o la inclinación a ciertos pecados. ¿A qué me refiero? Miren, antes de que pase a esta sección, el Padre, a lo siguiente, es importante aclarar eso. ¿Qué enseña la iglesia? La iglesia enseña que nosotros sí nacemos con el pecado original, obviamente, pero no es algo que nosotros hayamos cometido personalmente, ¿no? Porque fueron los primeros padres, los primeros dos seres humanos. Pecaron, ya se sabe en la historia del jardín del Edén. Entonces, ¿cómo recibimos nosotros, por llamarlo así, cómo nacemos con ese pecado original? Pues fácil, por propagación y no por un pecado realmente cometido por nosotros, porque es más, ni estábamos ahí, ¿sale? Y vean que esto es importante porque el Catecismo de la Iglesia Católica nos los va a describir pues tal cual, como son las cosas. Miren, vamos a confirmar esta enseñanza que estoy dando aquí en breve. En el numeral 405, a ver, déjenlo pongo en pantalla para que lo puedan checar.
Allí está. Nada más cambio el formato porque la verdad aquí no se ve muy bien este que digamos. A ver, déjeme checo si es este. Ahí está. Miren, el catecismo nos dice en el numeral 404. Aquí tengo yo también mi catecismo, así que lo voy a tomar de aquí para ir siguiendo con ustedes la lectura. Dijimos 404. Aquí está. Nos dice, ¿cómo el pecado de Adán vino a ser el pecado de todos los descendientes? Todo el género humano es en Adán, como el cuerpo único de un único hombre. Por esta unidad del género humano, todos los hombres están implicados en el pecado de Adán, como todos están implicados en la justicia de Cristo. Sin embargo, la transmisión del pecado original es un misterio que no podemos comprender plenamente. Sigue siendo un misterio. Pero sabemos por la revelación que Adán había recibido la santidad y la justicia originales, no para él solo, sino para toda la naturaleza humana, cediendo al tentador. Adán y Eva cometen un pecado personal, pero este pecado afecta a la naturaleza humana que transmitirán en un estado caído. Es un pecado que será transmitido por propagación. ¿Ven? No es algo cometido por nosotros, es por propagación a toda la humanidad, es decir, por la transmisión de una naturaleza humana privada de la santidad y de la justicia originales. Por eso el pecado original es llamado pecado de manera análoga. Es un pecado contraído, mas no cometido. Un estado y no un acto. Es lo que nos narra el Catecismo de la Iglesia Católica, Doctrina Oficial 405. Aunque propio de cada uno, el pecado original no tiene en ningún descendiente de Adán un carácter de falta personal, es la privación de la santidad y de la justicia originales. Pero la naturaleza humana no está totalmente corrompida, está herida en sus propias fuerzas naturales, sometida a la ignorancia, al sufrimiento y al imperio de la muerte, e inclinada al pecado. Es lo que decía el Padre hace rato, a la inclinación. Nos dice, esta inclinación al mal es llamada concupiscencia, que podríamos decir que son las consecuencias de ese pecado original. El bautismo, dando la vida de la gracia de Cristo, borra el pecado original y devuelve al hombre a Dios, pero las consecuencias para la naturaleza, debilitada e inclinada al mal, persisten en el hombre y lo llaman al combate espiritual. Eso es lo que nos dice el Catecismo de la Santa Madre Iglesia Católica en sus numerales, hermanos. Hay Sigamos viendo. ciertas vías con las cuales uno puede ser afectado humanamente para ser más propenso a ciertos pecados. Eso es distinto, ¿no? Y esto sí va de generación en generación. Entonces, interpretando esto ya con la luz del Nuevo Testamento, pues se va entendiendo mejor a qué se refería aquel pasaje, ¿no? Entonces, ¿cómo se va, qué se comunica, ¿no? Nosotros sabemos que el alma viene definitivamente, solo y únicamente, exclusivamente, dada por Dios. En cambio, el cuerpo, en el momento de la concepción, es dada por los padres. Por eso el catecismo y la doctrina de la Iglesia goza de llamar a los padres como co-creadores. No son los creadores, sino co-creadores en el sentido de que ellos también aportan y ayudan, colaboran con el cuerpo en la creación de la nueva criatura. Entonces Dios da el alma viene totalmente limpia, incólume, ¿no? Pero en el momento de darse la concepción, que como sabemos por doctrina de la Iglesia, el alma se da en el mismo momento de la concepción, ¿no? Eso también es interesante, inclusive para mí ha sido como un rebuscar o desempolvar muchos escritos antiguos, ¿no? Y se determina al respecto del alma, ¿no? Que en el momento que hay vida, también hay está el mismo alma, ¿no? O está el mismo alma, se dice así, ¿no? Correctamente. Y al darse esta unión del cuerpo dado por los padres y el alma dada a este cuerpo, entonces se hace propicio una doble condición. Una condición dada por el alma, que es justamente la capacidad racional, intelectual, la capacidad de recordar
y también la capacidad de, de voluntad, ¿no?, que tiene toda persona humana, que está ya presente en el alma, ¿no?, y que el cuerpo luego, dado por los padres, viene con esta mancha del pecado, ¿no?, y hace en esta unidad, en esta unión, pues que esta nueva criatura reciba ese pecado original. Pero ya que los padres también aportan los genes, ¿no?, y los genes sabemos por la ciencia que también tienen ciertas inclinaciones, digamos así, para no entrar en complejidad. Ok, escuchen, aquí es importante hacer esta gran diferencia entre lo que dicen los protestantes que heredan la maldición del pecado, que eso es antibíblico, eso es totalmente falso, no es así porque ya les expliqué lo que implica la revelación del Nuevo Testamento, ¿sale? Y esto que está diciendo el padre, que ya sería más bien a nivel genético, a nivel clínico, que es algo diferente. Pero puede que aquí es donde entra la confusión en algunos predicadores católicos y por eso enseñan una doctrina protestante. Por eso escuchen bien esta parte. Que hacen que el ser humano sea más propenso a tal cosa o a tal cosa, en cosas nobles, por ejemplo, al arte, a la lectura, a la Así es. estudiosidad, pero en cosas negativas también, si los papás han tenido ciertas inclinaciones, por ejemplo, al respecto de la sexualidad, el erotismo, el alcohol, las drogas, ¿no? Entonces el hijo también nace con cierta propensión. Inclusive se hacen... Así es. Una cosa es que sea propenso, ¿sale? La iglesia no tiene problema con eso. Una cosa es que sea propenso, por lo que acaba de explicar, y otra cosa es que cargue la maldición o que cargue el pecado del padre. Eso es algo distinto, pero que ha confundido a más de uno. Estudios actuales al respecto del el organismo. Un organismo, por ejemplo, de una persona que es más propensa a aceptar y sentir agradable el alcohol, por ejemplo, ¿no? Hay organismos, en cambio, que por cuestión de su estructuración genética que ha venido de sus padres, son más bien eh, eh, ajenos, repulsivos, digamos así, al alcohol, que ni medio lo sienten, tienen ganas de vomitar. Entonces esas personas no están inclinadas al alcoholismo, ¿no? Pero en cambio hay otras personas que su estructura, mismo su organismo, al tomar el alcohol siente cierto gusto, ¿no? A esto se puede hacer referencia solamente cuando se habla de aquello que los padres pueden transmitir a sus hijos, solamente en aquello que dan los padres a nivel de su participación de la creación de la nueva criatura. Y tiene que ver con la materia, tiene que ver con la genética, tiene que ver con, exactamente, con la el genética. cuerpo que ellos aportan. Entonces, todo lo que los padres naturalmente aportan desde su estadio de co-creadores es aquello que puede inclinar a la criatura hacia una cosa u otra cosa, pero nunca a hacerlos herederos de un pecado, a no ser solamente el pecado original. Nunca. Allí está ya más claro en el agua. Una cosa es que nazca la persona con esa inclinación, por lo que ya dijo, pero más bien a nivel genético, ¿sí? Y otra cosa muy diferente es que nazca ya pues con pecados de sus padres. Eso es muy, muy, muy distinto, hermanos. No se dejen confundir. De un pecado específico, que el hijo ya nazca con el pecado de la infidelidad, ¿no? O que el hijo nazca con el pecado de el vicio por el juego o algo parecido, ¿no? Entonces ahí se acopla mejor aquella situación actual. Muchas personas, sobre todo a veces madres de familia, preguntan y dicen: padre, miren, sucede que mi mamá y mi papá o mi esposo con sus padres, todos ellos han sido alcohólicos y mi hijo también tiende al alcoholismo, ¿no? Le hemos pasado el pecado, dicen así, ¿no? Le hemos transmitido el pecado. Entonces, entendiendo lo que he dicho antes, ya se hace la distinción para mirar cuál es la fuente de cada una de estas. En cuanto al pecado original, en cuanto al pecado personal que necesita un acto individual del ser y aquellos condicionamientos que dan los padres, según los padres aportan para la creación del nuevo individuo, ¿no? Mira, que otra vez es una situación como complicada, ¿no? Y hay que también mencionar esta popular doctrina, se puede decir así, de los pecados transgeneracionales y esta popular oración de
la liberación de pecados transgeneracionales, pues esto no es doctrina católica, ¿no? Eso también hay que decirlo claramente, ¿no? Ya ven, hermanos, eso no es doctrina católica. Ustedes no van a encontrar eso por ningún lado, ¿no? Sino que es algo muy nuevo, es algo que se ha dado sobre todo en las últimas décadas, a inicios del siglo pasado, mejor dicho, proveniente ¿de dónde? De corrientes protestantes. Los protestantes. ¿No? Entonces los protestantes tenían una concepción distinta de lo que es el pecado original a la católica, ¿no? Ellos tienen una concepción distinta. Para ellos pecado original es igual a concupiscencia, ¿no? Y por ello se transmite, ¿no? Los pecados, dicen ellos, porque como tiene concupiscencia a tal o cual el pecado, dicen, le transmitió el papá el pecado, ¿no? Porque ellos unen pecado original, concupiscencia, y como concupiscencia tiene que ver con pecados específicos, lo enredan todo. Y hacen una mezcla de esto. La Iglesia Católica no habla en esos términos. La concupiscencia es la consecuencia del pecado original, no es el pecado original. Entonces, justamente, otra vez, distinguiendo esto a nivel teológico, luego, ¿cómo se explica a nivel práctico a la gente sencilla? Pues sencillamente esto. No existen pecados que se transmiten, sino lo que pueden haber son ciertas inclinaciones que vienen con el aporte de los padres a la nueva criatura, y que eso también está condicionado con otras cosas. Está condicionado, por ejemplo, con cómo ha sido criado el niño, ¿no? En un ambiente, por ejemplo, alcohólico, pues probablemente va a terminar haciéndolo. Claro, el también ejemplo que lleva en su casa. Cuestiones espirituales, porque no se vive en gracia, y entonces los pecados que el hijo ve que cometen los padres, también más fácilmente él es propenso a cometerlos. Entonces hay otras explicaciones a nivel teológico humano, ¿no?, que responden a esto, y aquellas oraciones de pecados transgeneracionales, entonces por lo menos, hay que decirlo así para ser también justos con aquellos que quieren inclusive como seguir cavilando, profundizando, aunque la Conferencia Episcopal Polaca, también la de Corea, me parece que es la de sí, y otra más, ahora no recuerdo si es de España, española, se han pronunciado ya determinantemente diciendo que esto no es para nada católico, ¿no? Pero digo, hay quienes, como lo estoy haciendo yo ahora, comienzan a explicar y hacer las distinciones para luego hablar no tanto de un pecado transgeneracional, sino más bien de aquellos condicionamientos transgeneracionales, ¿no?, que sería como una forma más teológicamente, católicamente aceptable. De exponerlo. Y ahí sí uno puede hacer oración, evidentemente, por aquellas inclinaciones que tienen los hijos, pero no confundiendo. A los pecados, ¿no? Ajá, inclinaciones a los pecados, exactamente, que pueden tener los hijos para que sanen estas inclinaciones y el Señor con su gracia les ayude a luchar contra esto, ¿no? Entonces, otra vez, mira qué temas has presentado, ¿no? Sí, Qué sí. fuerte. ¿Qué preguntas nos han hecho, padre? Están al rojo vivo, diríamos. Pero sí, muy interesante lo que ahorita nos está explicando, padre, porque también influye mucho los valores, ¿no?, que hay desde la casa, la educación, Así es. lo que nuestros padres también nos inculquen. Y bueno, esto pasa también cuando el padre es alcohólico, un ejemplo, y el hijo ve, ¿no?, siendo niño, ve cómo su papá se está alcoholizando, está llegando a la casa tarde, quizá golpea a su mamá, todo eso, y eso se le va quedando a él, ¿no?, como un retrato, como un video en su mente, y eso también puede ser que el día de mañana que él crezca, se repita la historia, ¿no, padre, en ese sentido? Así es, así es. Y sobre todo el ser. Bueno, hermanos, allí está ese video que tuvimos en esa ocasión respondiendo a esta pregunta. La verdad, a mí me agradó mucho la forma en cómo el padre expuso la respuesta para todos aquellos hermanos, incluso católicos, que han estado confundidos con la doctrina oficial de la Iglesia. Hay que estar muy pendientes y muy vigilantes de la doctrina que enseña la Iglesia. Y para eso tenemos las 5 ramas, lo que sería el catecismo, el código, la Biblia, los padres de la Iglesia, los libros de historia incluso, que nos pueden apoyar. Pero ya para ir finalizando, pues les quiero compartir una cita que también ha confundido precisamente hablando de esto. Por ejemplo, está Ezequiel capítulo 18, en el versículo 19 y 20. Ezequiel 18, 19 y 20 dice: y si dijereis, ¿por qué
no ha de pagar el hijo la iniquidad del padre? Pues porque el hijo hizo juicio y justicia y guardó mis mandamientos y los puso por obras, y de cierto vivirá. El alma que pecare, vean, esa morirá. El hijo no llevará sobre sí la iniquidad del padre, ni el padre la del hijo. La justicia del justo será sobre él, y sobre él será la iniquidad del malvado. O sea, Ezequiel está profetizando. Ezequiel ya, digamos, está viendo lo que iba a venir con el Mesías, con el Nuevo Testamento. Y él está profetizando que ya en el Nuevo Testamento prácticamente ya no va a ser así como se interpretaba para la historia judía rabínica en el Antiguo Testamento del Éxodo 34 que les presenté al principio de este video. Entonces vean, si nosotros interpretamos eso como muchos lo enseñan, vamos a tener que chocar y vamos a tener que poner en contra a Ezequiel contra el Éxodo, y la Biblia no puede contradecirse. Entonces es distinto a que en ese tiempo del Éxodo se interpretaba de esa manera porque era un proceso, era un pueblo inmaduro, ¿sale? Por eso hasta ese momento, pues sí, está escrito, tenían que cargar con eso, con esas culpas los hijos, pero luego va avanzando la revelación progresiva divina y llegamos al tiempo de Ezequiel, donde él en una visión profética anuncia prácticamente lo que vendrá con Cristo, lo que vendrá en el Nuevo Testamento, y ya no va a ser así, dice. Ahora cada quien va a cargar con su costal, con su pecado, y eso no va a ser como lo enseñan los protestantes. Y entonces de esa manera comprendemos ahora sí la exégesis, la hermenéutica, la interpretación de cómo viene un pueblo caminando, va madurando, y Ezequiel en una visión profética, ahora sí, dice prácticamente lo que se va a ver en el Nuevo Testamento. Entonces, hermanos, ya en el Nuevo Testamento, ya en la vida cristiana actual y de los siglos, nosotros ya no cargamos con nada de eso de maldiciones, ¿no? Más bien damos cuenta de nuestro pecado personal, ¿sale? Ahora, a nivel genético, como explicaba el padre Byron, pues bueno, nacemos, ¿no? Por parte de nuestros padres con esa inclinación, tal vez por parte de los genes, pero una cosa es inclinación y otra cosa es con una maldición o cargar el pecado. Eso no es doctrina de la iglesia. Eso está reprobado, ¿sale? Y los que enseñan eso por parte de católicos, pues más bien no creo que sea por mala onda, sino más bien porque a lo mejor no han comprendido bien el concepto desde el punto de partida que sería el pecado original, y de ahí la consecuencia del pecado original que sería la concupiscencia, y cómo la iglesia en su teología va desarrollando pues este tema hasta llegar al punto, ¿verdad?, de lo que sería los pecados en general. Entonces, ya para finalizar, nosotros cargamos con nuestro pecado personal y vamos a entregar cuentas en el juicio particular, numeral 1021 del Catecismo de la Iglesia. Y eso no es, como enseñan, que cargamos la maldición de los pecados de los padres o que heredamos los pecados de los padres. Eso no. La Iglesia enseña que el único pecado que nosotros se nos ha transmitido, pero es por propagación, es un pecado contraído, no cometido, es el pecado original, ¿sale? De ahí en fuera, ya lo demás que uno cometa ya es por conciencia y ya es por responsabilidad de nosotros como cristianos, y vamos a entregar cuentas cada uno individual de los pecados personales. Pues ahí está la enseñanza, hermanos. Compartan por favor en sus redes sociales, apóyenme con un like, y si hay alguna duda, por favor dejan los comentarios, que estaré al pendiente y estaré respondiendo en la medida de lo posible. Por favor, está apareciendo en la parte de abajo el banner Alex Apologeta Católico. Suscríbete. Y por el momento es todo. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Que Dios y la Virgen María me los bendiga hoy, mañana y por siempre. Cuídense mucho.